La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Allá por los lejanos 1970, el sistema político mexicano empezó a dar muestras de disfuncionalidad. A principios de los 70 había movimientos sociales por todas partes, había insurgencia sindical, había movimientos armados, las guerrillas urbanas y rurales. Frente a eso, el sistema político en 1974, por ejemplo, aquí en Zacatecas hubo elección de gobernador y el sistema dio para solo un candidato registrado oficialmente, el general Fernando Pámanes, inscrito para ocupar el puesto de gobernador por el PRI. El PAN no postuló candidatos y las izquierdas no teníamos derecho a participar en elecciones. En 1976, a nivel nacional, ocurrió algo parecido. El candidato del PRI, José López Portillo, no tuvo contrincante al frente. Las izquierdas, para esa época, ya exigimos una reforma política y lanzamos como candidato testimonial a Valentín Campa. Hizo una campaña por todo el país, este líder ferrocarrilero, preso político que acababa de ser liberado, y exigió una reforma política, registro al Partido Comunista y una ley de amnistía para los presos políticos que en esa época abundaban. Afortunadamente, López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsaron una reforma política negociada con la dirigencia del Partido Comunista y en 1977 se aprobó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que abrieron la puerta a las izquierdas. El PCM recibió su registro en el 78 y en 1979 ya pudimos participar por primera vez en la elección de diputados federales. Logramos el registro electoral definitivo y una bancada de 18 diputados federales. Las izquierdas entonces pudieron participar en la vida institucional del país y con ello la conflictividad social disminuyó, no tanto como para evitar que en el 94 emergiera el Frente Zapatista de Liberación Nacional, dando cuenta de que los pueblos originarios seguían en la marginalidad total. Pues bien, las reformas políticas se empezaron a suceder para hacer los procesos electorales más competitivos y las izquierdas fueron creciendo y ya en el 88, con la ruptura del ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, que construyeron la corriente democrática, vinieron y juntos lanzamos al candidato de las izquierdas, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, después de que Berto Castillo declinó, mostrando que él tenía altura de miras. Declinó y apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas, de manera que el sistema político tuvo que recurrir al fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Ahí se mostró algo novedoso.
El PAN apoyó al PRI para consolidar ese fraude. El PAN apoyó al PRI para que se quemaran las boletas electorales que probaban el tamaño del fraude hecho contra Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, este mostró una altura de miras muy importante, una responsabilidad, y no accedió a rebelarse de manera violenta contra el sistema. Prefirió llamar a crear un nuevo partido y así emergió el PRD. El PRD era un partido competitivo en aquellos tiempos, con una dirigencia muy consolidada, con dirigentes con prestigio popular, líderes populares y sociales. Y por eso el gobierno tuvo que ir cediendo para que los procesos fueran más equitativos. Los partidos empezaron a recibir financiamiento público y oportunidades para aparecer en los sistemas de comunicación nacional y locales. Así llegamos al año 2000 y ese año arribó a la presidencia Vicente Fox. Todavía muchos mexicanos creyeron que Fox era la solución, que era el PAN muy distinto al PRI. Pues bien, el hecho es que Fox arribó a la presidencia, se alió con el PRI y empezaron a gobernar los nuevos cuadros con el viejo programa. Los neoliberales se juntaron, los priistas y panistas, para seguir aprobando las reformas estructurales, para seguir apoyando la política de contención salarial, de libre comercio. Y así fue como el 2006 ya se veía que habría cambio, pero ahora hacia la izquierda. Por eso, Vicente Fox impulsó un año antes de las elecciones el desafuero de Andrés Manuel López Obrador para inhabilitarlo y que no pudiera participar como candidato presidencial ese año fundamental. Afortunadamente, la sociedad se movilizó masivamente. La Ciudad de México en el 2005 llenó las calles para exigir que López Obrador fuera candidato. Y por eso Vicente Fox se echó para atrás. Él mismo lo ha confesado. Él dice: López Obrador me ganó en esa ocasión, pero yo me desquité en las elecciones del 2006. ¿Cómo se desquitó? Armando otro fraude, mucho más evidente que el del 88, con el apoyo de gobernadores y líderes sindicales, gobernadores del PAN y del PRI, líderes sindicales como el Bester Gordillo, y juntos llevaron a la práctica otro fraude electoral para impedir la llegada de López Obrador y de la izquierda a la presidencia del país. A partir de entonces siguieron aplicando la misma política, pero ahora ya sabemos que pactaron con el crimen organizado. García Luna, en ese tiempo todavía mucho más joven, llegó a dirigir la agencia de inteligencia de la Secretaría de Gobernación, y esa AFI participó en la construcción de una red de relaciones de esos servidores públicos con los grupos criminales. Llegando Calderón, después de la imposición, declaró la guerra al crimen organizado, pero nombró al mismo tiempo como secretario de Seguridad Pública a García Luna.
Hoy, con el juicio que se sigue contra García Luna en Nueva York, ha quedado claro que este señor, desde aquel tiempo, había estado recibiendo sobornos millonarios en dólares para facilitar el crecimiento de las exportaciones de droga hacia Estados Unidos y para propiciar el crecimiento territorial de esos cárteles de la droga. Así que hoy se puede decir con plena seguridad que la guerra que declaró Calderón al crimen organizado solo fue la máscara para encubrir esos acuerdos por abajo del agua con el crimen organizado. Las consecuencias hoy las vemos. Un crimen organizado que está envalentonado, está por todo el país, que recibió armas de parte de los gobiernos estadounidense y mexicano, supuestamente que tenían chips para permitir la localización posterior. Con esas armas el crimen se fortaleció y con los sobornos y acuerdos con los funcionarios que debían combatirlos, lograron hasta la fuga del Chapo en 2001 y luego otra el 2015. Así que hoy tenemos un gobierno que está haciendo esfuerzos por eliminar la corrupción, que también creció de manera exponencial durante el dominio del PRIAN o del PAN-PRI, que es lo mismo, y que hoy se resisten a dejar pasar las nuevas políticas. Desde que Andrés Manuel llegó a la presidencia de la República, se dedicaron a bloquearlo, utilizando su influencia en la Suprema Corte, en el Poder Judicial en todo el país, para que les otorgaran amparos para detener los proyectos del nuevo gobierno y sobre todo para que cuando cayera preso un capo de la droga no faltara el juez que siempre estuviera a la mano para liberarlo. Hoy también hemos visto muchos jueces que están dándole garantías a las compañías transnacionales del sector eléctrico para que terminaran la tarea de acabar de apropiarse con la compañía mexicana del Estado que surte de electricidad a todos los hogares y negocios de México, la Comisión Federal de Electricidad. Hoy estamos ya frente a otro proceso electoral federal. El año próximo habrá elecciones de presidente de la República, de Congreso de la Unión, de muchos gobiernos estatales, y el PAN-PRI o el PRI-PAN están preparándose para ir una vez más juntos. Pero hoy van a tener la dificultad de que ya el pueblo de México sabe quiénes son. Son los que impulsaron el crecimiento del crimen organizado, son los que impulsaron el crecimiento de la corrupción, son los que impulsaron las privatizaciones de la educación y de la salud, y que si no hemos tenido un nuevo gobierno, habrían causado una catástrofe durante la pandemia pasada. Hoy ya estamos en plena recuperación económica, se anuncian inversiones de muchos extranjeros en el país y muy probablemente ya tengamos una economía que sea más igualitaria. El sureste mexicano, la parte más pobre de México, hoy está en pleno renacimiento con las grandes obras del gobierno de la izquierda mexicana. Ya veremos qué hace el pueblo de México el año próximo.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.